Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfo Consultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén, un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con el bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos necesitamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y hacer diario, fortaleza para lo que emprendemos y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver, aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy con nosotros un amigo de mi vida, una persona extraordinaria, un artista increíble con un brillo particular. Marco Navarro, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola Rocío, muchas gracias por esta linda invitación. Quiero agradecerte muchísimo. Y yo contentísimo de poder compartir con vos un ratito, hablar de esta gran aventura de la vida, ¿verdad? Así es, Marco. Gracias a Dios porque en un momento dado la vida nos permitió encontrarnos muy temprano. Es más, te vi nacer y te vi crecer y hacerte el artista extraordinario que sos. Marco Navarro, uno de los mejores bajistas del mundo, un músico que tiene tanto que aportar, pero especialmente un ser humano que ha tenido una vida que contar. Marco, ¿quién sos vos desde el principio? Bueno, esa es una pregunta que siempre se sigue tratando de contestar, porque en realidad uno vive proceso tras proceso, ¿verdad? Y en realidad, la vida pone a veces ciertas situaciones en ciertos contextos donde vos empezás, o uno por lo menos en mi caso particular, uno empieza a armar una concepción, digamos, de vida, ¿verdad? Donde hay situaciones que te marcan, situaciones que te marcan. Entonces recuerdo que de muy pequeño, por ejemplo, en algún momento vi estar cerca de cosas muy, para mí, que fueron muy excitantes, fueron interesantes, como fue la música. La música ha sido desde ese inicio, estamos hablando prácticamente de edad escolar, donde se da un impacto en mi vida y empiezo de una forma tal vez inconsciente a través inicialmente de esta atracción a empezar a dar pasos, pequeños pasos en la vida musical, en un país donde la tradición se había dirigido prácticamente como a otra vertiente, que es lo académico, la música académica, el ser, digamos, estudiado en la parte, digamos, clásica, por decirlo así, la música clásica, etcétera. Pero hay otra gran vertiente también, que es la música popular, el jazz y todo ese tipo de cosas que hoy por hoy han influenciado enormemente la música actual. Entonces, en esa pregunta que vos me formulás, es un constante descubrirse, ¿verdad? No solamente en temas técnicos, sino también como persona, ¿verdad? Las relaciones que vas formando desde diferentes procesos e ir en un aprendizaje constante, ¿verdad? Aprendizaje constante porque uno no termina de aprender de diferentes cosas, ¿no? Así que, ¿cómo me defino? Bueno, me defino una persona que tal vez por lo que me tocó vivir, siento que tengo una sensibilidad por la música, por ciertas situaciones, valores muy fuertes también, que me han permitido seguir adelante, redescubrir ciertas cosas, y siempre con el norte de tratar de mejorarme a mí mismo, que es un reto que todos tenemos, ¿verdad? Desde, como dicen, diferente trinchera, ¿no? Pero es esa evolución constante de ese ser que tuvo un interés particular, en este caso por la música, y que eso me lleva a explorar mucha diversidad de experiencias que al día de hoy aún siguen estando ahí en proceso,
pero que también ha habido un gran cúmulo de experiencias que han permitido hacer diferentes cosas que yo no había imaginado. Pero entonces es ese redescubrimiento cada vez en cada proceso. Una maravillosa fórmula, Marco. O sea, donde nos dices, y esto, la primera herramienta de esta conversación, donde dices, tuve un despertar musical, una inspiración, algo que te provocó tu interés. Y no fuiste negligente frente a él, sino que comenzaste a explorar una y otra cosa. Te vi de niño dándole fuerte al ensayo de lo que ibas aprendiendo, te escuchaba. eh, para la audiencia vamos a contarle que fuimos vecinos de toda la vida, entonces te vi crecer en esa constante inspiración, en esa evolución de la que hablas. Evolución que va desde lo técnico hasta lo personal y cómo lo personal de alguna manera baña, ¿verdad? De ese brillo, esa posibilidad que te fuiste construyendo. Entonces, una de las razones por las que tenemos propósito es precisamente para nunca pensar que que tenemos que correr frente a una carrera, sino que tenemos que disfrutar el camino, disfrutar el proceso del aprendizaje. Y bueno, la vida misma es una construcción constante, por lo tanto, tenemos que tener esa habilidad de poder desarrollar resiliencia, desarrollar pasión por la vida y con ella todo lo que traiga, Marco. Absolutamente, Rocío, absolutamente. Yo creo que el arte de la vida es un poco eso, ¿verdad? Por lo menos desde mi concepción, es sí sentirse atrapado al inicio por tal vez una emoción o un impacto que genera esa atracción, pero entonces empezar a caminar y empezar a crecer de una forma metódica, ¿verdad? Porque la maestría se obtiene a través de la disciplina, ¿verdad? No todo es una emoción, como a veces uno piensa, ¿verdad? Sino que creo que más bien ese es el detonante, pero una vez que tienes eso, que tienes ese atractivo o ese interés por alguna técnica, en este caso la música, creo que el caminar para hacerse fuerte, para fortalecer esas habilidades, es a través de la disciplina. Entonces, es cierto que en el camino hay tropiezos, se defrauda uno o uno siente, por ejemplo, que estás lejos de alcanzar ciertos nortes, pero yo creo que todo eso se vence con la constancia. Definitivamente, aunque a alguna gente pueda sonarle trillado, pero es que es la única forma de enamorarse, como vos decís, enamorarse de los procesos, disfrutar el proceso, ¿verdad? Y no desaprender, digamos, el asunto del éxito, que a mí a veces me incomoda un poquito, ¿verdad? Que pensamos que el éxito es al final, ¿verdad? El resultado. Yo creo que el éxito es el inicio, o sea, el inicio del proceso, todo ese proceso, caminar todo ese proceso, aprender de todo lo que conviene con ese acercamiento, de esa experiencia. Y al final lo que se refleja es un resultado de ese proceso, ¿verdad? Pero creo que el éxito es todo ese caminar, ¿verdad? Es todo ese caminar y vendrán otras cosas, ¿verdad? Porque la vida no termina ahí, en ese logro, o en dos logros, o en tres, sino que es un movimiento constante donde reciclamos toda esa información y tratamos de ir construyendo como andamios, ¿verdad? Como decías vos ahora, de construir andamios que vayan fortaleciendo esa visión mucho más amplia, ¿verdad? Para conseguir ese norte que nos vamos forjando. Claro, Marco. Bueno, me parece mágica la palabra desaprender, porque todos tenemos una idea de que aprender es una acumulación y realmente, o sea, tenemos los aprendizajes significativos, los tenemos realmente acumulados y de eso podemos hablar un poco más adelante. Lamentablemente, hay cosas que hemos aprendido que resultan negativas para poder tener la pasión de seguir explorando, ¿verdad? Muchas veces hay un pensamiento limitante a raíz de un aprendizaje y especialmente cuando una persona significativa lo trajo a nuestra vida. Por ejemplo,
cosas de la vida cotidiana respecto a la música, ¿verdad? Por ejemplo, de oírte decir, bueno, me parece muy bien que vos te guste la música, pero mijito, no puedes vivir de eso. Entonces, esos aprendizajes, o sea, que una vez alguien te pudo haber dicho, Marco, o sea, cómo tener la pasión de usar el andamio para lanzarse al vacío, literalmente, para poder acallar las voces del miedo que nos dicen, eso no te va a dar de comer, eso no es una carrera con futuro. O sea, creo que muchas personas en nuestro país y en el mundo han tenido precisamente esa limitación. Entonces, ¿cómo desaprender de aquello que creemos en un momento dado que nos están dando un buen consejo, pero que necesitamos de alguna manera poderle poner una pausa al pensamiento y a la autoridad de la persona que nosotros le permitimos que nos diga eso y hacer nuestra propia búsqueda y exploración, como si fuera un tejido, ¿verdad? Y tengo que soltar todos aquellos puntos que alguien me dijo cómo hacerlo y resulta que no me es provechoso para la exploración. Por lo tanto, debo desaprender para poder aprender otra posibilidad. Así es, Rocío, así es. Es un tema bien difícil, ¿verdad? Porque eh, todos aprendemos, ¿verdad? Pasamos un proceso, digamos, el escolar, el colegial y todo eso, donde se aprenden ciertas reglas, ciertos códigos, ¿verdad? Pero llegar a un punto, vamos a ver, eso no sé, no podía darte, digamos, a ciencia cierta una respuesta en el sentido de que si hay un detonante, en el caso mío fue la música en cierto momento, y si hay una lucha, por supuesto, lo que vos anotabas, obviamente eso se dio. Eh, pero llega un momento en que uno también, creo que la misma vida te va conduciendo hacia un callejón, ¿verdad? Donde vos tenés que tomar cierta determinación en quedarte en una zona de confort o quedarte en lo que dicen los demás, ¿verdad? Y está la decisión de hacer una búsqueda propia, ¿verdad? Que eso demanda esfuerzo, tiempo, trabajo, ¿verdad? Frustraciones, etcétera, ¿verdad? Pero que a la postre puede ser la salvación de incluso el alma, de la propia vida, ¿verdad? Conozco historias, por ejemplo, de personas que estuvieron sometidas a ciertas, digamos, a ciertas limitaciones profesionales, ¿verdad? Conocí un caso muy interesante de un cantante muy conocido acá en Costa Rica, muy conocido, mucho, que actualmente está vigente. Él en algún momento, él estuvo trabajando para una agrupación musical donde esa era su fortaleza, y no estaba mal, ojo, no estoy diciendo que eso sea malo, no estaba mal. Sin embargo, por cierta situación que él pasa, pues resulta que se ve en ese abismo, ¿verdad? Donde tiene que tomar una determinación, ¿verdad? Y decir, ¿qué hago? ¿Sigo en donde estoy? Que ya me siento mal, que ya no me fluye, que ya no siento o no gusto de esto, no lo disfruto, por lanzarse a un vacío donde tiene que afrontar él solo, ¿verdad? Su porvenir. Tan así que, bueno, en el caso de él, gracias a Dios, terminó en muy buena forma e incluso mejor que como estaba. Entonces, es un paso muy predominante, muy importante, creo que en la vida de todos. Es decir, creo que todos llegamos en un punto donde decidimos o permanecer, ¿verdad? En cierto círculo, ¿verdad? De confianza, de confort, perdón. Bueno, eso genera confianza, por supuesto. Pero también está el otro lado, es decir, bueno, me lanzo para acá, ¿verdad? Y voy con todo, ¿verdad? Hay situaciones, por supuesto, no es fácil. Hubo muchos comentarios del lado mío, donde, por supuesto, como dicen, uno siente que le cortan las alas, ¿verdad? Pero yo creo que si uno honestamente empieza a trabajar y empieza a hacerlo de forma sistemática, de forma disciplinada, vuelvo otra vez a esa palabra porque yo creo que es clave, ¿verdad? Para todo proceso. Creo que al final, con convicción, empiezas a vislumbrar
una luz al final de ese túnel, ¿verdad? Sea positivo, sea negativo, pero es que la vida es eso, es que si no, creo que la vida no tendría sentido y no sería retadora si permanecemos en una zona de confort. Yo creo que hay momentos en que necesitamos romper un poco esas paredes que tenemos, que es donde estamos dentro, ¿verdad? Y explorar, porque creo que la vida es hermosa, creo que la vida ofrece cosas inimaginables. Yo, por ejemplo, cuando me decían esos comentarios, y estaba en el colegio y estaba, digamos, en una situación donde tenía cierta práctica musical y todo eso, pero que todavía existía eso si estudio música, si no estudio música y ese tipo de cosas, jamás iba a imaginar las cosas lindas y hermosas que yo iba a experimentar años después por una decisión, por una decisión y no seguir, digamos, la corriente haciendo, digamos, lo que cierto grupo de personas decía, ¿verdad? Son vivencias que, mira, no te puedo explicar, ¿verdad? Pero son vivencias que desde mi trinchera yo valoro mucho y eso, mira, eso no se cambia por nada, mira, por dinero o por nada. Son experiencias sumamente personales donde, mira, ves cumplidas ciertas metas que te forjaste años anteriores y verlo creo que es muy hermoso. Y creo que cada persona debería darse la oportunidad de romper ese ligamen, ¿verdad? Y darse la oportunidad de explorar. Si al final sale o no sale, ya eso se valora, se puede valorar según la estrategia que se hizo, etcétera, etcétera. Pero creo que se merece uno o se merecen todas las personas romper esos ligámenes o esas limitaciones para explorar la vida que ofrece cosas que ni siquiera imaginamos. Súper, Marco. Voy a recoger de todo esto que estás diciendo algunas cosas que creo que son súper importantes y claves. O sea, haces énfasis en la disciplina. Quisiera pensar en la disciplina como realmente esa constancia, esa perseverancia, ese no límite mental, ¿verdad? Ese incluso llegar al límite y poder darse a la tarea de poder, si es necesario, martillar nuestro propio espacio para hacer un orificio por donde entrar. ¿Verdad? A veces construimos murallas nosotros mismos, de miedo, de falta de creer en nosotros mismos, de tener situaciones difíciles con nuestro amor propio, de poner excusas que son muy válidas. Por ejemplo, es que no puedo seguir porque no tengo dinero. El dinero ha sido una limitación increíble para muchas personas que quieren realizar algo. Pero resulta que hay una posibilidad siempre donde nosotros rompemos esas murallas y podemos decir, bueno, no tengo dinero, pero tengo redes, pero tengo personas que creen en lo que estoy haciendo, que me están viendo hacer ciertas cosas. Ok, digamos que no contamos con ninguna de esas personas que nos puedan apoyar o catapultar, que nos puedan dar un consejo, que nos puedan decir, mira, pero vos ya sos un músico nato, ¿por qué no empezás a hacer, no sé, reuniones con chiquillos que quieran aprender y que les cobres, no sé, 1,000, 2,000 colones por eso, porque ya tenés de alguna manera una forma para poder llegarles a otros, inspirarlos y al mismo tiempo un ingreso, aunque sea chiquitito, para decir, bueno, voy a tener cómo llegar a la escuela de música porque pude pagar el bus. Entendemos que esas limitaciones son reales, pero resulta que solamente son limitaciones, no estamos hablando que son imposibilidades. ¿Verdad? Entonces, esa necesidad de entender la disciplina más allá de la constancia, por ejemplo, en tu caso sobre el instrumento, sino sobre tu mente, ¿verdad? Que constantemente te dice, ay, no, ya no vas a poder porque tal cosa. Bueno, es que llovió, ¿verdad? Como si fuéramos de azúcar. Necesitamos ir más allá y decir, me voy a dar la tarea de seguir explorando, de no permitirle a ese límite, o sea, que me diga, ok, ya aprendiste, ¿ahora qué? Bueno, no, ya aprendí, o sea, ya sé tocar o ya tengo una posibilidad y eso es lo único. O como aquellos que tomamos una carrera y decimos, ok, ahora me voy a consagrar a un trabajo y bueno, hay personas
que tienen la decisión de poder decir, bueno, voy a pasar 20 o 30 años en una misma institución, y que no se dan a la tarea nunca de explorar, pero muchas veces por miedo. Muchas veces, o sea, tienen un trabajo que no los apasiona y necesitan de alguna manera abrir la oportunidad para decir, yo quiero vivir mi trabajo como pasión. Marco, o sea, cuando hay cansancio, porque la disciplina nos hace que tenemos que entrenar y dar la milla extra, pero resulta que hay esa delicia dentro de uno de aquello que está haciendo con pasión. Ok, el cansancio no es un límite, entonces seguimos adelante. Pero ¿cómo construir disciplina cuando no la tengo? ¿Cómo hacer para poder tener una constancia, una perseverancia, aun cuando todos afuera me dicen, estás perdiendo el tiempo? Rocío, eso es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque, exacto, sos muy claro en decir que no solamente la disciplina se remite a la parte, digamos, motora o técnica, ¿verdad? Sino que mentalmente creo que el trabajo es mayor. El trabajo me parece que es mayor. Y mira, si vos me decís si hay una receta para eso, yo lo que podría decirte es que creo que lo que te decía de palabras claves, hablando de palabras claves, es el asunto del detonante de esa pasión. Yo creo que la pasión debería ser el motor o debe ser el motor que me hace a mí moverme, esté cansado o no, tenga dinero o no para hacer un proyecto, tenga conexiones o no. Es decir, si tengo una pasión o un gran amor por algo que yo deseo hacer, por un proyecto que yo deseo realizar, debo buscar la forma, si soy responsable conmigo mismo, porque yo creo que hay una responsabilidad con uno mismo también, de decir que debo trabajar para lograr eso, ¿verdad? Entonces la disciplina, como bien decís, no se remite solamente a la parte, digamos, técnica, ¿verdad? De ser un maestro, un instrumento, sino que, como decís, es romper esas barreras mentales, ya sea por miedo, por diferentes situaciones, y dar ese paso, que yo creo que hablo de responsabilidad y compromiso con uno mismo, ¿verdad? Yo creo que se vale equivocarse también en el intento, por supuesto, pero mentalmente tenés que tener ese detonante, diría yo, porque creo que sin pasión o amor por lo que deseas hacer, yo creo que sin ese ingrediente la tarea va a ser mucho más engorrosa, e incluso tal vez me atrevería a decir, tal vez no tienes que comprarme, digamos, este discurso, pero que un gran porcentaje de la población no disfruta lo que hace en muchos casos, ¿verdad? Eh, y creo que es una pena, creo que es una pena. Eh, Vale la pena tomar el riesgo, pero un riesgo calculado, eso sí, un riesgo calculado, donde vos digas, bueno, en cierto momento puedo tener un trabajo que tal vez no soy muy feliz, pero el fin de semana trato de romper un poco eso y trato de empezar a dar pasos y a caminar en algo que me apasiona, en algún tema que me apasiona. Puede ser un hobby, puede ser aprender a tocar un instrumento musical, puede ser a construir, qué sé yo, tantas cosas que pueden existir en este mundo. Pero el reto mental yo creo que el ingrediente inicial es la pasión y a partir de ahí empezar a caminar. Alguien decía por ahí, no sé si lo has escuchado, creo que un comunicador japonés, tiene que ver con el asunto de Japón, que ellos, sin caer en el otro extremo, ¿verdad? Pero ellos anotaban de que tiene un dicho que dice que la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. Y yo creo que podemos tomarlo de esas dos formas, tanto de la parte técnica como de la parte mental. Es decir, si yo trato día con día informarme de esa pasión o ese amor que deseo por un proyecto a realizar, es importante romper eh, esa mentalidad a través de pequeños pasos, poco a poco, informarme, tener la mejor información, hablar con alguien que no conozco que es experto en ese tema, etcétera, etcétera. Ahora con la magia de la Internet tenemos acceso a muchas cosas. Entonces, creo que hay menos excusa todavía, ¿verdad? Claro. Pero el gran reto creo que es el compromiso con uno mismo de tratar de romper algo que me apasione hacer, pero que tengo el miedo de hacerlo. Es decir, eh,
Y es que también, Rocío, también, no sé si esto, no sé si vas a concordar conmigo, pero yo creo que el éxito se refiere más al ser que al tener. El ser, es decir, el éxito, soy exitoso en la medida en que yo plenamente empiezo a trabajar en mí mismo y favorecer, ojalá, a terceros, a mi familia, a mis cercanos, a mis amigos, etcétera, y a la población, comunidad donde esté. Yo creo que el éxito al final se resume en el ser, en cultivar el ser y no en cultivar el tener. Es muy lindo tener una bonita casa, un carro, etcétera, pero yo creo que el fondo, lo que hay que cultivar es el ser, que es, diríamos, lo que trasciende dentro de una cosmovisión, digamos, si queremos, cristiana. Pero el ser es lo que plenamente a mí me ayuda a valorarme a mí mismo y a otras personas. Marco, no solo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sino que es mi trabajo diario. Realmente la gestión del ser tiene que ser, y valga la redundancia, tiene que convertirse en mi día a día. Si realmente vamos muy atrás, los grandes filósofos, ¿verdad? Y Platón, Sócrates y demás, o sea, estamos hablando de una mina de oro donde todo el tiempo estuvieron haciendo un intento de un acercamiento al ser y donde nos dan muchas ideas acerca de ello. Creo que conforme ha pasado, no sé, las décadas y demás, muchas veces nos hemos sumado en el hacer, hacer, precisamente porque hay otras filosofías que nos están diciendo que somos lo que hacemos equivocados totalmente, porque imagínate que nuestro hacer es demasiado corto para poderle llegar a lo que realmente somos en esencia, donde la energía que tenemos a nivel interno y nuestras capacidades y nuestras posibilidades de desarrollo son enormes. Ahora, gestionar el ser es algo que es un trabajo de conciencia, porque resulta que necesitamos repensar todo lo pensado antes. Necesitamos poder trabajar en cambiar nuestro pensamiento limitante. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos buscar la fórmula perfecta para innovar a nivel emocional. Y con ello, Marco, eso nos permite una transformación a lo interno y todo lo demás, todo lo que sale de mí, ¿verdad? Eso va a transformar mi medio también. Es un trabajo lento, sí, pero es un trabajo que quienes nos damos a la tarea de hacerlo, nos podemos decir que tenemos una paz interior que nos permite desarrollar la pasión por cualquier otra cosa que tengamos en mente, por aquello que sea nuestro hacer, por aquello que sea nuestro deseo, por aquello que queremos construir. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que dicho desde lo bíblico, o sea, Jesús da por un hecho cuando nos dice, o sea, ama a su prójimo como a ti mismo. O sea, ya da por un hecho que yo me amo. Y el amor propio tiene mucho que ver con poder tener la fuerza para poder tener la disciplina, la constancia, la perseverancia, el poder de alguna manera seguir saliendo todos los días de mi zona de confort. Marco, tengo algo que vos dijiste que me parece también extraordinario, herramienta para cada uno de los oyentes. Compromiso con uno mismo. Mira, los ticos somos terribles para poner compromisos. Marco, tomémonos un cafecito. Claro, claro, llámame, ¿verdad? Y no se fija el compromiso, solo hay el deseo. Por lo tanto, o sea, no logramos nada si no fijamos un objetivo, una fecha límite para algo. Necesitamos saber que todos los días tenemos que agradecer por aquello que estamos recibiendo, por aquello que estamos construyendo en nosotros, por aquello que estamos dejando, porque hay apegos terribles, un tema que en otro momento vamos a trabajar, los apegos a cosas y a personas que no nos permiten salir adelante. Y el peor es la adicción a estar en el mismo lugar cuando no tengo ninguna satisfacción, ningún punto de encuentro con el gozo, con la alegría. Entonces, necesitamos ir más allá y comprometernos a ser responsables de construir lo que estamos siendo hoy. Construir nuestro ser significa que podamos tener propósito de vida.
Marco, voy a retomar también otro punto que al principio nos hablaste y tiene que ver con ese interés y ese despertar. O sea, por lo general, cuando nosotros tenemos ese cosquilleo de que algo nos gusta, encontramos personas que son importantísimas en nuestra vida, personas que de alguna manera comenzamos a admirar. Pero resulta que esa persona puede ser incluso quien nos catapulte, quien nos enseñe, quien nos dé una posibilidad, una puerta que se abre. Cuando hemos pasado por ahí y tenemos, digamos que un primer logro o dos, o decimos, ay, esto quiero hacerlo el resto de mi vida, necesitamos entender que aquella persona hizo su propósito, pero yo no me puedo quedar para siempre paralizada en aquella persona, porque aquella persona tenía un potencial, tenía un brillo, pero puede ser que yo me encuentre con otras personas que me inspiran. Y resulta que me inspiran, pero no para hacer lo que ellas están haciendo, porque ahí hay una gran limitación. Si yo quiero ser como Marco Navarro, yo dejo de ser como Rocío Mesén. Y yo necesito que todos podamos em, entender que va más allá, Marco, que yo puedo tener una persona como punto de referencia, como inspiración, pero esa persona lo logró porque tiene su historia de vida y en su historia de vida ha podido caminar y se ha podido caer y se ha podido levantar. Entonces, es poder entender que ante este compromiso propio, yo tengo que encontrar inspiración también frente al espejo, entender que yo no me puedo limitar a lo que veo en el otro, porque el otro tú tiene su propia historia. Cuando nos comparamos con otros, cuando decimos, ay, es que usted sí tiene suerte, vea, usted empezó a tocar y desde el principio le tocó compartir con gente súper cool, súper estrella, y resulta que a mí no me pasó lo mismo. No, no, no. O sea, no buscamos que me pase lo mismo que al otro. Nadie entiende qué le ha pasado a Marco Navarro en la vida para poder llegar a donde está. Entonces, necesitamos aprender, por un lado, que tenemos nuevas posibilidades cuando nos permitimos que nosotros tenemos las opciones, que nosotros construimos el camino, que nosotros empujamos para abrir las puertas. ¿Ok? Y que no nos limitamos a que el que nos inspira nos dé una patadita como en algunos lugares como México hacen cuando vas a lanzarte al estrellato. ¿Cómo ha sido esto para vos? ¿Quiénes han sido figuras de inspiración y quiénes son las figuras que siempre van a estar ahí, Marco? Gracias, Rocío. Es una intervención excelente. Sí, siempre nuestro entorno, ¿verdad? Profesional, ¿verdad? En algún proyecto, hobby incluso que queramos desarrollar, siempre hay personas. Y entramos, lo que decías, del detonante, entramos por alguna situación, pero empezamos a ver ciertas influencias de ciertas personas, ¿verdad? Que son muy capaces en determinados momentos, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo en el sentido de procesos, ¿verdad? Steve Jobs en un discurso en una universidad hablaba de una serie de puntos en la vida que se van uniendo y se van entrelazando en algún momento. Bueno, algunos de esos puntos pueden ser situaciones, pueden ser personas, como bien lo mencionas ahora. Sí hubo personas claves, por supuesto, que conocí a raíz de este impulso que te decía, de este detonante o de esta pasión que empieza a nacer, y a raíz de eso, una búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda, ¿verdad? Cuando uno le gusta algo, pues uno generalmente no se queda ahí, ¿verdad? Sino que uno trata con ir un poco más y más, ¿verdad? Así como puede ser nocivo, ¿verdad? Quedándose, porque me gusta, digamos, estar en una situación muy cómoda, ¿verdad? Y no retarme cada día, pues del otro lado es igual. Es decir, ese detonante te hace mover y en ese mover es que vas encontrando ciertas personas, ¿verdad? Que tienen gran influencia en uno, tienen una influencia muy interesante a nivel personal, a nivel profesional, etcétera. Y yo creo que lo que a uno le toca eso es interesante, ¿verdad? Es como en el tiempo, porque en diferentes épocas, obviamente cuando uno es más joven, uno tiende como a imitar, ¿verdad? Es como parte del ser en ese momento, tratar de imitar, de fortalecer uno su propia
individualidad en otros, ¿verdad? En la imagen de otros, ¿verdad? Porque no hemos avanzado en ese proceso. Pero conforme pasan los años, uno va encontrando ciertas cosas y yo digo que uno va encontrando esa esencia, ¿verdad? Pero para encontrar esa esencia tenés que volar unas horas para conocer situaciones y personas que caminan cerca de esa dirección. No diría que en la misma dirección porque cada uno tiene su propio norte, su propio propósito, etcétera, etcétera. Pero es muy importante acotar que sí, siempre van a haber personas influyentes, pero tener también, no sé si cabe la palabra acá, sabiduría o discernimiento o claridad de pensamiento en cierto momento en que vos decís, bueno, he absorbido mucho de otros, pero yo necesito fortalecer mi esencia. ¿Verdad? En cuestiones musicales es muy interesante porque si nosotros analizamos la música, vemos que la música está influenciada desde muchas vertientes, desde África, desde Europa, ahora con toda la potencia ahora de los medios de comunicación, es muy anglosajón toda la información que nos llega y es muy fácil sentirse eh, invadido o, digamos, inmerso en toda esta corriente, digamos, de un cierto tipo de música que impone la industria musical. Pero no necesariamente yo tengo que hacer música que se adapte a esas, a esas reglas, por decirlo así, o códigos de la música actual, ¿verdad? Lo que llaman mainstream, ¿verdad? Entonces es interesante porque la música refleja un poco de esta filosofía, es decir, toda la industria musical se rige por tres compañías de discos, ¿verdad? Que ellos imponen las reglas a nivel mundial de cómo se hace la música, pero eso no me impide a mí hacer mi propia música. ¿Con qué? Con las herramientas, con el caminar, con todas las experiencias que he tenido desde muchos ángulos diferentes, que tal vez esto es importante de agradecer. Ahora mencionado la palabra agradecer. Yo creo que esa palabra es clave. Es agradecer en las circunstancias que has pasado, las personas con las que te has topado o el destino, como se le quiera llamar, haya puesto ahí cerca, para construirte vos mismo a partir de toda esa información, ¿verdad? De todos esos insumos, ¿verdad? Que están ahí disponibles en ese caminar, ¿verdad? Pero teniendo claridad en que todo eso me suma, pero que eso también no determina mi ser. Es decir, yo consumo muchas cosas buenas, ¿verdad? Trato de sacar lo malo, ¿verdad? En mi caso, musicalmente, personalmente, etcétera, etcétera, y trato yo de construir mi propio andamiaje, por decirlo así, trato de construir cada día mi esencia. Entonces ha sido muy interesante y eso te lo comento así rápido porque en el caso mío, a mí me tocó por el trabajo que yo desempeñé por muchos años, era tocar para muchas personas, era tocar para grupos con cierto renombre a nivel costarricense, ¿verdad? Que habían grabado discos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos tenían su imagen, uno se adapta al trabajo de ellos, ¿verdad? Pero al final, musicalmente, uno también aporta su granito de arena, ¿verdad? Pero hoy en día estoy desarrollando, dicho sea paso, un proyecto musical donde más bien es lo contrario, donde más bien me ha servido toda esa riqueza de experiencias, ¿verdad? Diversas, ¿verdad? En diferentes épocas, con diferentes personas y diferentes estilos musicales, para yo construir un producto, digámoslo así, un producto, una música, donde tengo la compositora Amanda Quesada, ella es muy talentosa y juntos hicimos la música, ella hizo las letras, yo hice la música, pero a partir de un concepto que reúne, por decirlo así, diversas músicas, ¿verdad? A partir de toda esta experiencia. Y esto incluye también lo que veníamos hablando anteriormente sobre el asunto de crear uno mismo, fortalecer nuestra esencia con los insumos que hemos tenido, ¿verdad? Y hacer lo propio, hacer algo que nos satisface, algo propio, algo no necesariamente supeditado a las reglas del mainstream, ¿verdad? De música de mainstream, como el pop music o hip hop o ese tipo de cosas. Es una música diferente, pero que tiene una gran riqueza también. E incluso una riqueza musical, valga digamos, acá la reunión que tenemos, de incluso incorporar elementos que pertenecen a nosotros, a lo latino, a lo tico, pero también a lo latino, no sonar como lo hacen los anglosajones, por decirlo de una forma, ¿no? No sonar a mainstream, sino rescatar nuestra esencia como latinoamericanos, como latinos que somos,
Entonces incorporamos música de ese tipo a raíz, tanto en este caso de Amanda como mío, de las experiencias diversas que hemos tenido haciendo o trabajando para diferentes personas. Entonces es muy bonito y muy interesante y muy gratificante lograr un proyecto donde, digamos, la mayor parte del tiempo trabajaste para otros, ¿verdad? Hiciste música para otros, ¿verdad? Con los códigos y los gustos de otras personas, pero en este caso rescatamos bien lo nuestro. Entonces yo creo que eso no tiene un valor, aunque vendamos dos discos, pero al final lo que nos interesa es que logramos algo nuestro, es música original 100%, ¿verdad? El asunto de los gustos ya se lo dejamos a cada persona que quiera consumir o no, pero la gran satisfacción es romper, hablando precisamente de esto que hemos estado hablando, romper un poco los estigmas, ¿verdad? De hacer música mainstream para la gran mayoría de personas y hacer algo de calidad, muy bien hecho, pensamos nosotros, ¿verdad? Y creemos que es un producto muy interesante porque rescata lo latino, ¿verdad? Tenemos ritmos latinos, pero también tiene nuestra esencia, es nuestros mismos procesos están en 5 canciones que hemos logrado hacer, están puestas ahí con alma y corazón, con pasión, no con algo, mira, hagamos esto para ponerlo en la radio y venderlo. Es totalmente otra cosa. Entonces, yo creo que eso también rompe el esquema, digamos, de industria musical, si lo quieren ver de esta forma, y también de forma personal nos satisface hacer algo por nosotros en esta colaboración. Entonces, yo creo que es importante lo que vos decís, es importante rescatar que se aprende mucho, hay mucho que aprender del mundo, por supuesto que sí, ¿verdad? Situaciones, personas, la universidad, etcétera, ¿verdad? La academia, etcétera. Pero al final de ahí yo no debo descuidar mi esencia, o sea, yo construyo mi esencia y a partir de ahí, con esos insumos, construyo mi vida, como decís vos, exactamente, día a día, con un compromiso genuino, ¿verdad? Honesto conmigo mismo, ¿verdad? En primera instancia, de ir creciendo poco a poco en este caminar de la vida. Y yo creo que la palabra clave que dijiste ahora, que ya lo dije, pero me parece que muy importante es agradecer. Es agradecer si se quiere a la vida, si se quiere a un Dios, para los que creen en un Dios, si se creen en esto. Es decir, agradecer por la oportunidad de estar vivos en este país, que tenemos todavía muchas libertades, ¿verdad? Que hay oportunidad de hacer, aunque se ha puesto muy difícil últimamente, pero todavía existe la oportunidad de hacer, de echarse a pista, como dicen, ¿verdad? De mandarse al abismo, ¿verdad? Ojalá con riesgo calculado, por supuesto, y no cercenar el deseo de que pasen los años y al final uno se lamente de decir, pucha, si lo hubiera hecho, puchis, si hubiera invertido un poquito de horas en esto, de repente habría sido otra cosa. Pero bueno, pero te quiero dejar, digamos, con ese pensamiento y bueno, todo el aporte que la linda entrevista que me estás dando. Marco, tengo, creo que algo que no puedo dejar pasar. Primero que todo, los aplausos por todos los logros que has traído a nuestro país, porque sos una persona que le ha dado mucho a Costa Rica, sos un hombre que tiene ese auge y ese florecimiento en un momento dado, que lograste especialmente, por ejemplo, lo que muchos sueñan, tener Grammy, ¿verdad? De cómo, y aplausos por eso, y genial, y bueno, yo disfruto montones lo que lograron hacer en equipo, por cierto. Pero Marco, ¿cómo logramos, después de un Grammy, o sea, después de un exitazo, poder seguir caminando sin quedarme paralizado pensando que ese era así como que, ay, no, ya me puedo morir? La gente tiene ese dicho, ¿verdad? Ya hice tal cosa, ya me puedo morir tranquilo. No, no, no. O sea, ya hice eso, ya puedo seguir adelante. Esa es la herramienta que quiero compartir. Pero ¿cómo, Marco? ¿Cómo hacer para poder, después de un logro enorme, o sea, lidiar con esa imposición social, cultural que te dice, ¿y qué? ¿Para cuándo el próximo? ¿Y qué? Como si eso fuera lo único que te puede dar pasión, satisfacción, excelencia. O sea, cuéntame.
Bueno, Rocío, eso es una pregunta muy importante, muy buena, muy difícil también. Y aquí voy a remitirme a lo que dije en algún momento, ¿verdad? El asunto del ser, ¿verdad? Que es contestando también tu pregunta. Es decir, se termina un proceso, ¿verdad? O se da un proceso, ¿verdad? En el cual tiene una caducidad. Y bueno, después qué sigue, ¿verdad? Esa es la pregunta, digamos, que cae por obligación. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, son procesos donde uno disfruta el proceso, ¿verdad? Y bueno, lo que la gente ve al final es el resultado de, bueno, un premio, claro. Pero ese premio trae que al final, bueno, fueron tres, modesta parte. Pero al final, es decir, ese es el resultado que la gente ve, ¿verdad? Lo que dicen tras bambalinas, ¿verdad? Es todo un proceso. Ahora, terminas ese evento, por decirlo así, y después, ¿qué sigue? Eso es una gran pregunta, ¿verdad? Eso es una gran pregunta. En mi caso, yo, bueno, tuve la oportunidad de conocer algunas personas que trabajaron para una gran compañía y tuve la oportunidad de viajar a otro país a desarrollar un proyecto ya más con el término de educación, en cuestiones de educación musical. Entonces, era muy interesante porque era desarrollarme en una nueva área, pero siempre relacionada con la música. Es interesante porque a veces uno piensa que la música es tocar y bueno, ganarse premios o tocar, ¿verdad? Pero no, hay muchas cosas entrelazadas que uno se puede diversificar y de repente uno encuentra un nuevo gusto, un nuevo amor, una nueva pasión que no está totalmente no relacionada con lo que venías haciendo. Entonces, en este caso, por suerte, creo que eso fue otro detonante, ya que hablamos de detonante, ¿verdad? Un nuevo impulso de estar siempre en lo mismo, en el asunto de la música, pero ahora a un nivel educativo. Y muy bonito porque ahora ya se abandona, digamos, el proceso de, bueno, de satisfacción personal, de todo muy bien, ¿verdad? Tocar en grandes escenarios, conocer personas importantes, ¿verdad? Ahora era un proceso más tras bambalinas o digamos más detrás en secreto, por decirlo así, aunque no es secreto, pero es donde vos te metes a un lugar donde vas a enseñar música. Entonces fue muy bonito, fue muy interesante. Logramos mucho, abrir escuelas, enseñar instructores, músicos que se metían al sistema para aprender a ser maestros de música en este sistema. Y entonces fue muy gratificante ver, digamos, ese efecto de reproducción donde entrenábamos a personas que daban en clases de música. Yo mismo di clases de música, por supuesto, a jóvenes y a chicos. Y es sumamente gratificante ver que lo que has aprendido está ayudando a otra persona. Yo creo que parte de la vida que debe ser grande en nosotros es no solamente alimentar nuestro ego, ¿verdad? En ciertos momentos, sino que también dar de lo que nosotros hemos recibido por esa cuestión de la vida, ¿verdad? Ese agradecimiento, devolverlo de alguna forma y entonces, a través de este proyecto de educación musical, pues tuve la oportunidad de trabajar de esa forma, ayudar a otros, ¿verdad? Eh, con los insumos que yo tenía, por supuesto que son procesos, ¿verdad? Que uno constantemente tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Metidas de pata que uno a veces hace por desconocimiento, qué sé yo, pero es formación de uno mismo. Y eso me permitió llegar a Costa Rica nuevamente y tratar de hacer un proyecto diferente, o sea, independiente, divorciado totalmente de lo que venía haciendo en términos de educación y hacer mi propio proyecto, que fue también una experiencia muy linda porque fue utilizar la música como un insumo, ¿verdad? Como una herramienta para hacerlo ya de una forma, digamos, como una marca ya personal, y poder hacerlo a través de UNICEF Costa Rica y a través del Ministerio de Educación. Una herramienta que funcionó, que tuvo sus buenos resultados. Entonces, es parte de una nueva emoción, una nueva pasión. Yo me acuerdo agarrar, ¿verdad? Un poco de libros que tuve que imprimir y todo material que tuve que hacer para este nuevo proyecto, viajar solo a zonas como, por ejemplo, Quepos, ir Guapiles, ir solo, por ejemplo, a Guanacaste, con una herramienta que yo había inventado, acerca de una forma, digamos, novedosa, por decirlo así, de aprender a hacer música, dirigido a zonas, digamos, marginales, ¿verdad? A través del Ministerio de Educación. Entonces, es muy bonito porque se despierta una nueva pasión, se despierta un nuevo quehacer
que no está totalmente divorciado de lo que venías haciendo. Entonces creo que más bien he sido bendecido, si se quiere, eh, por tener la oportunidad y también construirla, ¿verdad? Porque las cosas no vienen, como dicen, ahí por defecto, ¿verdad? Es decir, hay que sangrar en ciertos momentos, hay que sangrar, ¿verdad? Entonces, ese es el reinventarse que es importante a la hora de desarrollar un proyecto. Eso es interesante porque Rocío, sabes que, digamos, y vos me conociste, digamos, de muy niño, que cuando uno está chiquillo, ¿verdad? Uno quiere ese reconocimiento, ¿verdad? Uno quiere, digamos, que lo aprecien los demás y todo. Obviamente todos queremos eso, ¿verdad? En cierta medida, por supuesto que sí. Y es parte y se vale, me parece. Pero bueno, ¿y después qué? Entonces yo me vi a los 30 años, 30, 31 años, haber cumplido un propósito que me había puesto desde jovencito, ¿verdad? Tocar con un artista importante, viajar, tocar en diferentes escenarios afuera del país y todo esto, ¿verdad? Pero que a ese periodo de edad ya tenía que hacer otra cosa, es decir, ya se acabó el asunto y tenía que ver qué hacer. Eh, y vieras que, mira, no es por echarme flores y todo eso, pero si te cuento, mira, tanto una como la otra, ¿verdad? De estos proyectos que te estoy comentando, han sido muy gratificantes, pero cuidado, cuidado sin más este nuevo proyecto donde yo me veo solo y donde es un reto y una aventura, ¿verdad? Empezar a salir y a ver qué hacer con lo que tenés, ¿verdad? Obviamente era muy sencillo ir a buscar trabajo en alguna academia o, por ejemplo, ponerse a tocar, ¿verdad? Cosas que ya había hecho, ¿verdad? Pero decidí romper un poco esos códigos o esa mentalidad, ¿verdad? Pues si usted va a hacer solamente eso, ¿verdad? Entonces, fue muy gratificante. Yo te puedo decir que, mira, fue muy gratificante poder lanzarme a ese vacío, ¿verdad? Sentir que uno va sin paracaídas, porque de hecho uno siente eso, Ujú. pero, y te das golpes, no es que no te das golpes, claro que te los das, pero al final la constancia, ¿verdad? Contactar a la gente, llevar el producto, ofrecerlo, trabajar, llamadas, etcétera, todo ese proceso, ¿verdad? Al final te lleva a una situación, dichosamente en este proyecto, donde sí se da esta situación que te cuento de poder llevarlo a otras personas. Entonces, luego termina ese proyecto, voy a adelantarme acá, no sé si me adelanto, pero eso dio pie a hacer otro nuevo proyecto que fue producir un programa de televisión, cosa que yo nunca había hecho, yo solamente había bajado de internet un método de televisión, ¿verdad? Eso fue lo único que había hecho. Y de una forma muy osada, porque en realidad yo lo pienso ahora y fue un poco osado, fue un poco arriesgado, haber propuesto un asunto que tiene que ver con música igual, pero que era un proyecto diferente, o sea, ya tiene que ver con televisión. Y ver colmado también ese producto es una prueba más de lo que venimos hablando, de que romper esa mentalidad que te encierra a veces por miedos, si lo logras romper, porque no creas que todo ha sido color de rosa. Es decir, ha habido momentos de desiertos, obviamente, ¿verdad? Donde uno no sabe qué hacer. Estás uno hecho un puño, ¿verdad? En un cuarto, de 4 paredes, ¿verdad? Y está esa desesperación. Pero si logras, como te digo, romper ese tipo de miedos y lanzarte, la gratificación es enorme, es enorme. Yo puedo decirte que de las experiencias más lindas ha sido no solamente haber participado dichosamente con este artista a los años 30, ¿verdad? Los 30 de mi vida, ¿verdad? Por el proyecto del Grammy y todo esto, que fue muy lindo, muy Ujú. gratificante, sino también empezar a hacer un viaje ya por mí mismo, donde ya ahora era yo quien tenía que buscar qué hacer, ¿verdad? Cómo reinventarme. La famosa palabra reinventarse, ¿verdad? Reinventarse, muy bien. Y entonces, bueno, al final yo creo que eso resume un poquito lo que conversamos de romper, digamos, todo ese ligamen. Romper paradigmas tan sonado, ¿verdad? Y tan complicado, pero tan necesario para poder salir adelante con una novedad, para ser un innovador. Marco, hombre, hijo, padre, pareja, amigo, productor de televisión, empresario, músico y educador. Marco, estamos frente a algo nuevo totalmente también. Entrenar para volar es casi poder decir,
Mi vida me enseñó y me dio las alas. Cuéntanos brevemente entrenar para volar y cuéntanos también cómo podemos usar esto para nuestra vida diaria. Gracias, Rocío. Bueno, Entrenar para volar es un libro que tiene que ver en términos musicales. No, es interesante porque sí hay aspectos técnicos. Es un libro electrónico, entiéndase que es un libro no físico, es un libro electrónico donde yo, en realidad, ahí se reúnen en esas páginas eh, gran experiencia, digamos, de lo que he hecho, de mi trabajo como músico. Entonces, es cierto, vienen algunas herramientas muy valiosas para personas que quieren acercarse a la música, tanto para aprender desde cero, como personas que ya tengan cierto conocimiento e incluso le ha servido a profesionales. Yo tengo amigos profesionales que han comprado libros y me dicen, mira, qué bueno leer eso porque me ha ayudado a recordar ciertas cosas que había dejado de lado. Entonces, y también a los principiantes porque es eh, un nuevo acercamiento a la música de una forma, si se quiere, un poquito más práctica con ejercicios que ponemos ahí. Pero retomando, digamos, todo esto que estamos hablando, el libro también nos ayuda hay una serie, digamos, de tips y consejos para la persona que quiere acercarse a la música, donde precisamente se plantea un poco de esto, es decir, de hacer cosas diferentes a lo que usualmente nos enseñan. Yo trato de poner ejercicios que usualmente en la academia no se enseñan, usualmente hay algunos que sí, otros que no, y que a través de la práctica y la experiencia yo he entendido que esto ayuda de una forma u otra. Entonces, el libro en realidad plasma no solamente una parte motivacional en el sentido de incentivar a la persona a acercarse a la música de una forma un poquito más amena, más práctica y no tan rígida como lo suele hacer la academia, pero donde sí puedes aprender ciertas cosas e incluso podría enseñar a hacer tus propias canciones. El libro toca temas también de trabajo, digamos, en grupo, donde si, por ejemplo, tienes una banda y tienes unos amigos que tocan algún instrumento musical y por terapia, ¿verdad? Quieren tener un rato como hobby, el libro es perfecto también porque viene un trabajo donde los músicos pueden hacer trabajo en ensamble, pequeñas herramientas o tips para que ese discurso sonoro suene de la mejor forma. Entonces, Excelente. el libro es un ebook, es un libro electrónico que se puede conseguir por depósito y yo lo paso por vía electrónica y tiene esa parte motivacional y tiene un acercamiento a las personas a la música de una manera, digamos, no tan académica, pero sí práctica para las personas que tengan interés. Genial, Marco. ¿Dónde pueden llamarte, escribirte por WhatsApp la gente, un número de teléfono para que puedan acceder al libro? Y también si tienen algún deseo de hacer eh, conocimiento de otros productos que estás generando. Sí, Rocío, mi número telefónico es el 8411-8318, donde las personas me pueden contactar por ahí, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden escribirme por ahí por WhatsApp, ¿verdad? O si no, me pueden escribir también al correo electrónico que es navamark, con K al final, navamark@gmail.com. Y cualquier consulta me pueden escribir por ahí y con gusto evacuamos todas las inquietudes. Marco, gracias por todo esto que hemos compartido, una riqueza increíble. Tendríamos necesidad de estar como unas 6 horas para hablar de otros detalles de vida, pero este es el podcast Conversaciones con Rocío Mesén, es lo que hemos producido para ustedes, amigos. Así es que, Marco, aplausos de pie por todos los logros, pero especialmente por una Muchas vida gracias. extraordinaria que se sigue construyendo. Así es que tenemos para más. Les prometo que en su momento estaremos trabajando sobre emprendedurismo y daremos a conocer otros aspectos de lo que Marco ha logrado en la empresa musical y en la vida. Así es que ya te comprometí, ¿viste? Totalmente, totalmente. Amigos, gracias, Marco, gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Rocío, más bien por esta oportunidad y grandioso este trabajo que estás haciendo que me parece formidable y sumamente especial. Y gracias a ustedes, amigos, por quedarse hasta el final escuchando esta conversación con Marco Navarro.
Los esperamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Un placer haber compartido con ustedes y que cada herramienta se haga una posibilidad para su vida. Dios les bendiga. Los quiero mucho.